Recién ayer estábamos con el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio, un tema que definitivamente es un tema muy crudo, pero que si no se habla, pues no podemos prevenir. Es por ello que hoy nos acompaña la licenciada en psicología Yolanda Lange, y bueno, ella es psicóloga responsable del Centro de Rehabilitación para Adictos, Proyecto Ave Fénix, y por supuesto es miembro de la Sociedad Médica del Hospital San Antonio. Les cedo la palabra para que empiece a tocar el tema. Gracias. Gracias por la presentación. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema tan difícil y tan a la vez delicado, el suicidio. Lo dice aquí es un fenómeno complejo. Lo vamos a dividir el tema en dos. La primera parte la voy a dar desde el punto de vista psicológico y luego va a venir el doctor Víctor Ramírez, que es psiquiatra, y va a ver la parte de la psiquiatría. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema y quiero iniciar diciendo, el ser humano todavía no. El ser humano es el único ser vivo que de verdad sabe que su paso por la Tierra tiene un final y sin embargo puede hacer que su vida termine drásticamente. Hay un tema que generalmente lo han escuchado, es el tema de la vida o si puede seguir la vida. Y para esta información pues están los libros de Víctor Frank, muchos autores más, hay pues comentarios, mucha información acerca de eso, y es un tema que podríamos decir que es trivial. Sin embargo, para las personas que tienen conductas suicidas o que están en crisis, esta información la distorsionan y obviamente pues se fortalece la idea del suicidio. El tema del suicidio es delicado pero fundamental. Les traje algunas fuentes académicas, artículos, resúmenes, todas ellas de plataformas muy sólidas, y en todas ellas confirman que el suicidio es un problema de salud pública global y que está influenciado por múltiples factores de riesgo. Ver cómo se presenta en la realidad este tema con los pacientes, no estamos hablando de algo homogéneo. Entonces, cada paciente es una receta única. Sí, por favor, podemos ver. Comencemos con lo que es la definición. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es todas las acciones que una persona lleva a cabo para hacerse daño o para terminar con su propia vida. El suicidio no podemos llamarlo como un problema moral o un acto de valentía o de egoísmo o incluso cobardía. Es solamente una respuesta a un sufrimiento extremo y a una desesperación. Dentro de este acto, la persona siente que en su entorno no hay sintonía, como que no se empatizan con mi dolor. Entonces, me veo como que no me ven, no me escuchan y pues obviamente me siento no comprendido y no ser validado. El tema del suicidio hay que humanizar, porque en realidad no sabemos si la persona de pronto tiene alguna pensamiento suicida, porque cuando hay mucho dolor y hay desesperanza, el tema ronda. ¿Okay? Vamos a comenzar. El suicidio impacta a todas las personas, a todas las edades, contextos, niveles económicos, y se comprende que que encontramos múltiples facetas dentro del suicidio. Adelante. A pesar de que hay múltiples facetas, es clave la personalización, porque se necesita una evaluación, sí, multidimensional, pero tenemos que explorar los contextos de cada persona. No es lo mismo hablar de un adolescente impulsivo que esté en crisis que hablar de un anciano, una persona de edad con enfermedad crónica. También no es lo mismo evaluar la desesperanza ya con un trastorno diagnosticado o hablar de la impulsividad que es muy súbita y también es con un trastorno también. Todos son perfiles muy distintos y necesitan enfoques y evaluaciones muy distintas. Adelante.
¿Por qué el propósito de esta charla? ¿Por qué la importancia de promover esta información? Porque un alto nivel de conocimiento sobre el suicidio obviamente es preventivo. El tema del suicidio lo evitamos porque lo evitamos hablar porque hay miedo. Hay miedo al hablarlo, miedo a que nos juzguen si hablamos del tema, o también no sabemos, también es un miedo de no saber cómo abordar una situación como tal. Y puede también haber un sentimiento de rechazo. Si yo tengo esa sensación y quiero platicarlo con alguien, pues obviamente puedo sentir rechazo. Es importante saber que cuando estoy hablando de muerte, el tema principal no es la muerte, sino la vida. Una mayor educación sobre el suicidio va a ayudar a que desmantelemos todo lo que son los tabúes y que se hable conversaciones abiertas. Se requiere desmantelar todos los mitos para llegar a una conversación abierta. Por ejemplo, la idea de que hablar de suicidio puede inducir a alguien a hacerlo es un gran mito. Otro mito es solo buscan llamar la atención. Y sí, posiblemente quieren llamar la atención, pero para conseguir cariño, atención. Otras de los mitos son las creencias religiosas que tratan de influir en la percepción del suicidio. Toda esta información que vamos a tener aquí nos va a permitir saber cómo actuar, cómo intervenir adecuadamente y así reducir ese estigma asociado con el suicidio. Y para esto vamos a identificar todos estos factores, todos estos puntos que en principio son el factor de riesgo, las dimensiones interconectadas, reconocer esas señales de advertencia, reconocer signos de aislamiento, cambios en el estado de ánimo, y como vamos a empezar con el tercer punto, que es señalar esas pequeñas señales de advertencia. Estas pequeñas señales de advertencias pueden ser hablar o escribir del suicidio, empezar a conseguir los medios para poder lograrlo, como es comprar un arma, empezar a ver qué tipo de medicamentos voy a tomar. También otro punto es evitar el contacto social, querer aislarme, tener cambios bruscos de conducta o de humor. Posiblemente estoy unos días muy, muy, muy alegre y otros estoy profundamente triste. Ese es un signo de alerta. Hacer cosas arriesgadas o empezar a hacer conductas autodestructivas. Empezar a regalar pertenencias o poner en asuntos en orden sin tener algún motivo. Despedirse de la gente como si fuera un adiós para siempre. Desarrollar cambios de personalidad. Hay también aumento del consumo de alcohol, drogas, una sensación de sentirse inútil, sentirse que es un estorbo, tener fuertes dolores físicos o emocionales. Cuando las personas pueden reconocer estas pequeñas señales, que pueden pasar desapercibidas, pueden estar afectándonos esas pequeñas señales y no tomarlas en cuenta. Entonces, cuando podemos reconocer todas estas pequeñas señales, es probable que se intervenga de manera abierta una plática y poder ofrecer ayuda muy rápida. Vamos ahora a seguir con los factores de riesgo y las dimensiones interconectadas. Adelante. Los factores de riesgo aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle ideación suicida o conducta suicida. El nivel de riesgo se incrementa proporcionalmente al número de factores presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más factores de riesgo estén presentes en una persona, el riesgo para cometer suicidio es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, hay personas que perdieron sus negocios, su trabajo, sus seres queridos, hubo enfermedades, libertad. Todos esos son factores de riesgo que pueden incrementar para una ideación suicida. Otro ejemplo podría ser una persona con carga emocional, en la escuela tiene bullying, se casa, tiene una relación conflictiva y pierde el trabajo. Todas estas también son factores de riesgo que se juntan, es cuando se juntan muchas circunstancias.
Este conjunto de factores de riesgo pueden llevar a que surja un trauma. Y no hay que espantarse con la palabra trauma. Trauma quiere decir en griego una herida del alma. Entonces, todos estos factores de riesgo pueden llevar a que surja una herida del alma, un trauma. Y entonces, muy rápido, me pusieron muy poquito tiempo y entonces voy rapidísimo. Les voy a pedir también que si tienen alguna duda, la escriban. Y al final de la presentación, con todo gusto, les puedo apoyar. Entonces, cuando el cuerpo humano está en un constante trauma, y lo peor de todo es que no lo comunica, o porque no lo puede comunicar, o porque le da vergüenza, o porque es obligado a silenciar, entonces el cuerpo comienza a tener una alteración. Esta alteración produce una inflamación en el cerebro, y en ese momento hay una desconexión de las emociones. Vamos a ver los factores de riesgo, que son los biopsicosociales. Ya sabemos lo que es un factor que puede motivar al que es el suicidio. Ahora vamos a saber cuáles son los factores de riesgo. Le damos clic, por favor. Ahí. Los factores de riesgo son biopsicosociales. Por la parte biológica hay una predisposición genética y desequilibrios neuroquímicos. Por la parte de la dimensión clínica psicológica, se centra en entender, en descubrir y capturar todas esas manifestaciones que de verdad se alejan de visiones muy simplistas. Y vamos a ver la parte social, que son los factores de riesgo que les voy a comentar, las dimensiones, las multidimensiones y los modelos. Adelante ahí. Ahora, como les comenté, ya sabemos cuáles son, qué es un factor de riesgo. Ahora vamos a saber cuáles son. Tenemos la violencia y maltrato, ya sea doméstico, abuso sexual, abuso físico y sexual, bullying, ciberbullying. Tenemos las situaciones económicas donde hay pobreza, desempleo, todos estos son factores de riesgo. También tenemos una sociedad donde nos comparamos con otras personas y la parte económica o las partes materiales puede ser que a mí me dé pues sentirme mal por no tener esas cosas materiales y puede haber una también desconexión. Tenemos también el aislamiento social como factor de riesgo, el fácil acceso a las armas, a los medicamentos tóxicos es muy significativo porque uno se mata con lo que tiene a la mano, con todo lo que piensa y todo. Tenemos la exposición a casos de suicidio. Obviamente, cuando hay un suicidio dentro de un núcleo, repercute, está diagnosticado que repercute hasta una tercera generación. Está como factor de riesgo la homosexualidad y bisexualidad, porque puede aumentar la sintomatología depresiva. Tenemos las experiencias traumáticas, abuso, violencia y las enfermedades crónicas. Tenemos también, dentro de esta complejidad, las dimensiones que están interconectadas, que son la parte psiquiátrica, cuando hay trastornos mentales, la parte psicológica, que nos encargamos de los estados internos, de las emociones, las ideaciones suicidas. Está la parte también social, que son cuando hay pérdidas, cuando hay estigmas de alguna situación. Y hay una muy importante que son la dimensión simbólica, que son todas esas agresiones dirigidas, pero con la finalidad de castigar. Puede ser que me esté yo haciendo el pudding para castigar a mi mamá, a mi papá o a mi pareja. Entonces, todas estas son los factores de riesgo y las dimensiones. Cuando está el momento que nosotros decidimos el acto, es porque las personas están en estado de crisis. Decimos que somos mente y cuerpo. Por la parte emocional tenemos un sufrimiento intenso.
Por la parte conductual hay una falta para poder afrontar el sufrimiento, y a nivel cognitivo hay una desesperanza profunda y pensar que la muerte es solamente la única opción. Adelante. Dentro de las intervenciones psicológicas hemos encontrado 3 perfiles que son los más comunes. El primero es las personas que han sobrevivido a este intento de suicidio, y después, cuando ya están fuera de peligro, las personas tienen soledad, tienen vergüenza, frustración, enojo, tristeza. Tenemos el segundo perfil, que son las personas que acuden a terapia, que tienen esa ideación suicida y la manifiestan. Y la tercera, que son las personas que acuden a terapia, tienen esa ideación suicida, pero no la expresan. El suicidio se entiende como un continuum, que quiere decir que empieza con la ideación suicida hasta el suicidio consumado. En este lapso pasamos por gestos, tentativas y parasuicidios. ¿Qué es un parasuicidio? Los parasuicidios son estas conductas autoinfligidas, pero que no tienen la menor intención de morir. Su propósito principal es buscar ayuda y llamar la atención para que me quiten este dolor que tengo. Dentro de este periodo de parasuicidios está lo que hay una ambivalencia, donde hay un instinto de vida, pero también hay estas tendencias destructivas. Está la vida y la muerte en esta ambivalencia. En esta situación pueden ser personas que sean impulsivas, o también las personas que planifican todo. Como les comenté, las personas en este episodio, en este momento de parasuicidio, pues no encuentran alternativas. La persona quiere vivir, pero está en un grito desesperado. Entonces, cuando la persona está en esa constante tensión, en ese constante trauma, entran en lo que llamamos en la psicología la visión túnel, donde se produce cuando está sometido a gran tensión y solamente prioriza un objetivo. Toda su intención, toda su energía se va a un punto, obviamente desenfoca el resto, y en ese momento, pues, la percepción se nubla por el dolor. Lo que hay en este periodo de parasuicidio es obtener cariño o pedir que no lo abandonen. Es como esa nota de SOS que se puede mandar en una botella, pero con la esperanza de que alguien verdaderamente la tome y me quite de este dolor que tengo. Adelante. Dentro de los factores de riesgo hay las experiencias negativas, que pueden ser las pérdidas significativas, el fracaso personal, la soledad y la desesperanza profunda. Y las causas principales como los conflictos amorosos y los familiares. Adelante. Muy bien. Están aquí los datos epidemiológicos por el INEGI, por la Secretaría de Salud, donde mencionan que mundialmente hay más de 800,000 personas que se suicidan cada año. Esto quiere decir que hay 40 personas que se quitan la vida por cada segundo. Esta es la segunda causa de defunción entre los chicos de 15 y 29 años. La primera la están catalogando como los accidentes automovilísticos, que finalmente puede ser como un suicidio, porque en vez de apretar el freno, apretan el acelerador. Entonces, hay un mayor número en hombres, a diferencia de las mujeres, en una cifra de 4-1. Sin embargo, hay más intentos en mujeres. En emergencias se ha visto que hay muchos más intentos en mujeres, pero los intentos no son registrables, entonces no puedo traer una estadística perfecta. Se ve que hay una tendencia del 2013 al 2023 que subió un 4.9, y aquí nos mencionan algunos métodos que nosotros llamamos en psicología precipitación. Ahora, comenté al inicio que por la cantidad de factores de riesgo significativos,
que pueden afectar a la población, existen ciertos perfiles que resultan más vulnerables y que forman parte de los grupos con mayor situación de riesgo para presentar esta ideación suicida. Yo lo estoy viendo 2 puntos. El primero es los adolescentes. La OMS identificó muchos factores de riesgo significativos que encajan con los adolescentes. Adelante. La estadística es que en el intento de suicidio alguna vez en la vida, el porcentaje de los adolescentes es mucho mayor que en los adultos. Adelante. Vamos ahora a ver los factores de riesgo que les comenté. Sin embargo, van a ser los que encajen con los adolescentes. Ahora voy a especificar solamente los factores de riesgo que encajan dentro de los adolescentes. Uno de ellos es querer desaparecer. El segundo es el abuso de sustancias. Hay un caso muy nombrado, donde es una familia con 2 hijos varones. El primero es el hijo ideal, inteligente, trabajador, estudioso, compartido, buen hermano, buen hijo. El segundo es completamente lo opuesto. Y el mayor, que es el chico ideal, se recibe, empieza a trabajar y ya con una situación económica un poco más desahogada, empieza a ir a fiestas y nos dice el hermano menor que comenta que el hermano mayor en 4 o 5 ocasiones probó los chocongos. Entonces, en la quinta fiesta, le habla el hermano mayor al menor y le dice, me siento muy mal, por favor, ven por mí. El hermano menor va por él, lo ve muy mal, lo lleva a su casa y le dice, duérmete porque te veo muy mal. El hermano mayor le manda una llamada, le hace una llamada al hermano menor y le dice, ¿sabes qué? Quiero comunicarme con mi papá, pero no puedo. Y el hermano menor le dice, oye, son las 3 de la mañana, dale chance de que se despierte, como a las 7, 8, pues ya lo puedes organizar. El hermano mayor vivía con un roomie. A las 7 de la mañana, el hermano menor recibe una llamada del roomie y le dice, ¿sabes qué? Que tu hermano se tiró por el balcón. El hermano menor, desesperado, se va a buscar las cámaras en el edificio y ve que el hermano mayor estaba en crisis. Subía, bajaba las escaleras, bajando con toda su energía y obviamente en ese estado de crisis, pues se arroja por el balcón. Entonces, el abuso de sustancias es verdaderamente un factor de riesgo significativo. Están las enfermedades psiquiátricas, puede ser la combinación de estos síntomas. También hay que tomar en cuenta de los factores significativos en los adolescentes, la impulsividad, el pensamiento dicotómico, la rigidez cognitiva, la desesperanza, dificultad de resolución de problemas, la sobregeneralización, el perfeccionismo y las ideas de nivel. Obviamente encontramos que hay una baja autoestima en todos ellos, una dificultad para resolver problemas y la falta de estrategia de afrontamiento. Hay factores de riesgo en el área familiar. Ahorita vimos en general, vamos a ver los factores de riesgo en el área de la familia, luego en la parte social. Por la parte familiar está la muerte de un ser querido. No es tanto en sí la muerte, sino qué significaba esa persona para el adolescente. Puede ser que la persona que murió fue la abuelita y era la mamá para el adolescente, entonces es significativo. Las historias familiares de suicidios, como les dije, esto repercute hasta la 3ª generación y dentro del núcleo cercano, pues están afectadas hasta 7 y 8 personas que tienen que estar en tratamiento por este hecho, ¿no? Están las relaciones conflictivas con los padres, las situaciones familiares y disfuncionales. Hay una historia también de maltrato y, pues, obviamente, el abuso sexual que fue identificado como el factor de riesgo estadísticamente significativo en los adolescentes. Tenemos los factores familiares ocultos.
Estos, en psicología existe lo que se llama trauma relacional temprano. Trauma dijimos que es una herida del alma y relacional temprano es a edades tempranas. Y no se nombra, se llama ocultas, porque no se habla de las experiencias, de esas experiencias traumáticas ocultas. La más significativa es el abandono debido a una falta de disponibilidad. Y en esta falta de disponibilidad y abandono, los adolescentes se sienten que necesitan esa protección. En otro punto, puede ser para los padres desconcertante si hay un suicidio por parte de los hijos, porque ellos se sienten que son amorosos, pero nunca se dieron cuenta que había una desconexión con los hijos. ¿Cuáles son estas posibles causas? Puede haber miedo, dudas, carga emocional. En ocasiones hay mucho maltrato físico, psíquico. Todas esas son desconexiones y heridas del alma. Y además de tener mi herida, no la comparto. También, como padres, les damos la demasiada carga a los hijos y no los dejamos experimentar felicidad. Viven todas las frustraciones de los padres y los niños no saben ser infantes. En cuanto a los padres exigentes, los niños no se pueden equivocar. Y entonces empiezan a hacer todo lo posible para que tengan la aprobación de los padres. Hay mucha exigencia por parte de los padres y mucha autoexigencia por parte de los adolescentes. Y en este sentimiento de no decepcionar aparece un mecanismo de adaptación excesiva, que esto hace que el chico se desconecte verdaderamente de su verdadero yo. Los niños, hay que tomar en cuenta que los niños son hipersensibles y muy perceptivos. Entonces, los niños en su niñez, en su adolescencia, intuyen completamente el estado emocional de los adultos, si viene de malas o si va a gritar. Entonces, intuyen verdaderamente cómo viene el adulto y se empiezan a moldar a ellos, a ese estado de ánimo de los padres, con el simple fin de evitar conflictos o que no los vayan a dejar, evitar ese abandono. Entonces, en ese espacio, los niños empiezan a reprimir todas sus emociones, como son la rabia, el miedo, la tristeza, y solamente con el fin de recibir amor. Entonces, los niños, los adolescentes, se convierten en el hijo que los padres les encantaría tener. Son los hijos que sí son los inteligentes, los exitosos, cuidadores, fuertes, empáticos, pero hay una desconexión porque no son ellos realmente, sino que empiezan a desarrollar un falso yo. Pueden ser muy exitosos, pero aparentemente es un precio muy alto que tienen que pagar los niños, porque hay una desconexión emocional interna. No. En otros casos, vemos cuando tenemos un hijo que tantitito está agitado y luego lo mandamos a meditar. No los dejamos vivir su infancia. Todo lo que les acabo de comentar, son factores de riesgo significativos en edades tempranas. Del displacer viene la desesperanza. Adelante. Por la parte de los factores de riesgo sociales, encontramos el bullying. El bullying es muy significativo también para los adolescentes porque tienen la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué mi igual me está lastimando, se está burlando de mí? ¿Que yo soy la mala? ¿Yo lo provoqué? ¿Qué está pasando conmigo? Yo me siento que soy el culpable de todo eso. Llegan a casa y no lo platican, se lo guardan, y entonces eso se empieza a hacer una herida del alma. De hecho, yo les comento, estuve trabajando en una clínica de adicciones, y la mayoría de los casos habían tenido de chicos bullying o un abuso sexual.
son los principales y los más significativos. Tenemos también que tener mucho cuidado con las páginas de internet que ven nuestros hijos, porque hay grupos que se juntan, adolescentes, con las conductas temerarias o conductas de riesgo, que en realidad son esos juegos a la muerte, donde hay retos, desafíos, por ejemplo, hacen excesos de velocidad, carreritas, tienen también unos juegos de asfixia, tienen a ver quién consume más drogas. Son retos virales, pero muy peligrosos. Al final de todos estos retos, pues el camino es morir. Y si no logré, haciendo el reto de morirme, si no lo logré, desafiando la muerte, no lo logré, pues me hago otro reto. En cuanto a la orientación sexual, hay una crisis de identidad y no se sienten aceptados. Esta imagen para mí que le pongo es muy representativa porque a veces vemos a los niños y no los vemos. No vemos la mochila, la carga emocional que traen cargando. Entonces es muy importante porque lo vemos. Cuando hay un suicidio, que hay un impacto en la sociedad, claro que sí la hay, es una bomba atómica. Por la parte de los seres queridos, hay culpas, las personas, los seres queridos, como les dije, es un tema que está rondando allí. También he tenido pacientes en los que han tenido a un padre que se suicidó, una madre, y siempre el tema es, me quiero morir, me quiero quitar la vida. Entonces, sí repercute a nivel familiar, pero también repercute a nivel comunidad. Como mi amigo, mi igual, mi compañero se quitó la vida, pues si él se quitó la vida, pues yo también me la puedo quitar. Y entonces aparece lo que llamamos aquí el efecto contagio, que se llama efecto Werther, donde empiezan a haber una cadena de suicidios. Lo que se trata de aquí es no promover en las noticias los suicidios, sino promover esas historias de la gente que se ha recuperado. Este efecto le llamamos el papageno, donde consiste en solamente cambiar la noticia y dar como más énfasis en las recuperaciones. Adelante. Este es nuestro segundo grupo vulnerable. Este grupo reúne factores de riesgo significativos por lo que vive día a día. Y esto está en comparación de la población en general, y esta es la profesión médica. Este grupo reúne más factores de riesgo y, por lo tanto, incrementa la vulnerabilidad de cometer suicidio. Digamos, sí. Esto es solamente una perspectiva. Quiero que quede claro que es solamente una perspectiva inferida. Las fuentes, no encontré ninguna fuente que aborde directamente un número de suicidios. Sin embargo, podemos inferir por razones potenciales, basándonos en la cantidad de factores de riesgo que pueden presentarse en esta población y que puede manifestarse en este contexto. Como les digo, es crucial entender que esta relación es específicamente una inferencia y que no hay una afirmación explícitamente en ninguna fuente. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que encajan, los factores significativos que encajan en este grupo de población. Encontramos un elevado riesgo por burnout, que es la sobrecarga, perfeccionismo, estigma, que a veces ese estigma nos impide pedir ayuda. Hemos encontrado testimonios donde dicen, me sentí agotado, no podía más, no me atreví a decirlo, pensé que si comentaba yo algo era un punto de debilidad. Adelante. Dentro del factor de riesgo de la alta autoexigencia y perfeccionismo, encontramos que hay una presión constante por esa excelencia, que esto aumenta la vulnerabilidad y esa sensación de fracaso. Dentro de la exposición a eventos estresantes y trauma, se encuentra que sí hay una exposición frecuente a pérdidas, sufrimiento,
situaciones de alta tensión, y esto puede desarrollar una capacidad adquirida para morir. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a desensibilizar al miedo, al dolor y a la muerte. Esto lo saqué de un modelo que se llama modelo interpersonal de suicidio de Joyner, que más adelante se llama. Dentro de los factores de problemas de salud física y enmascarados, en esta población se ve un estrés constante, largas jornadas, privación del sueño. Dentro del factor de riesgo de aislamiento social, hay muchas exigencias laborales. Esto obviamente limita el tiempo de las conexiones sociales y por consecuencia pues hay una desconexión social. Dentro del estigma y las barreras para buscar ayuda, existe una presión para no mostrar vulnerabilidad. Y esto nos va a impedir en este grupo que pidamos ayuda psicológica, psiquiátrica, por el miedo al juicio. Dentro del factor de riesgo de sentimientos de ser una carga, un médico puede percibir un error o un fracaso y hacer una idea distorsionada de que es la culpa, que es una carga, que ya soy un inútil o soy un fracaso. Dentro del factor de riesgo de los accesos a medios letales, los médicos tienen un acceso facilitado a los medicamentos, a otros medios, y esto hace que se reduzca la barrera entre la ideación y el intento. Encontré en el manual de la APA, en el año 2004, a un escritor, un autor que escribió en el texto, se llama El Schernhammer, y escribe que la tasa de suicidios en médicos es aproximadamente de un 1.4 veces en hombres y un 2.3 veces en mujeres en comparación con la población en general. Esta lámina es un llamado a sensibilizar a los médicos, a estos dos grupos vulnerables, a los médicos y los adolescentes, ¿quién los escucha? ¿Quién los cuida? ¿Quién le dice al médico, oye, ¿cómo estás con este caso? Oye, no dormiste, te veo cansado, ¿cómo te sientes? Al adolescente, oye, veo que tienes, oye, ¿cómo te sientes? Tú no eres el culpable. Entonces, hay un actor que se llama Robert Williams. Él es era un cómico y se suicidó. En ese momento le hicieron una canción que se llama ¿Quién cuida al cuidador? Él daba alegría, pero ¿quién cuidaba al cuidador? ¿Quién cuidaba a él? Vamos ahora a presentar los modelos teóricos en los cuales yo me basé para dar esta información. Primeramente tenemos el más antiguo, el pionero en estudiar el suicidio, que se llama Emil Durkheim. Su clave de modelo son dos. ¿Qué tanto el ser humano pertenece a la sociedad? Y el segundo, la regulación social. ¿Qué tanto la sociedad tiene control y dirección del individuo? Esto lo vemos en su libro, en su obra clásica, El suicidio, de 1897, y como conclusión nos dice cómo entendemos el suicidio y llevándolo de lo individual a lo social. Y comenta que no es solo un acto individual, sino que está influenciado por factores sociales y culturales, y estos pueden ser factores de protección o pueden ser también de riesgo. Tenemos otro modelo que se llama el de White, ¿por qué la gente muere por el suicidio? El autor es Thomas Joyner, es con el que le dije que tomé los datos para comentar el dato del suicidio de médicos. En su método, en su modelo, explica cómo unas personas se quedan solamente con esa ideación suicida y cómo otras pasan a desarrollar ya el suicidio. Y dice que hay tres constructos que hay que tomar en cuenta. Estos tres constructos los puse en este triángulo con estos vértices. El primero es esa desconexión social. Debe de haber una desconexión social que no pertenezco ni a mi familia, ni a mis compañeros, ni a mi trabajo.
La otra vértice es una carga percibida, es esa creencia distorsionada de yo creo que aquí no estaría mejor si soy una carga. Y el tercer constructo que llama Joyner es esa capacidad adquirida para el suicidio, que es esa exposición constante al dolor y a la violencia. Esto hace que se vaya desensibilizando a las personas. Como conclusión, para un suicidio consumado deben estar presentes estos tres factores que están en el tema. Tenemos otro modelo que se llama de los tres pasos. Su enfoque principal es el suicidio se desarrolla en tres pasos secuenciales. Les voy a comentar los pasos. Adelante. El primer paso es ese dolor emocional, físico, existencial que tengo y se vuelve suicidógeno cuando este dolor emocional insoportable es acompañado de la desesperanza y ese profundo sentimiento de desconexión. Este paso de dolor emocional va a generar que empiece con una ideación suicida. O sea, principalmente se tiene ese dolor y cuando ya entra en ese pensamiento suicida, ya entra al primer paso. Les voy a poner como un ejemplo clínico de María. Vamos a poner el nombre de María. Sufre bullying en la universidad, se siente sola, se siente sin amigos y entra al paso 1. Siente que su familia la rechaza, se siente una carga y comienza a abandonar sus espíritus. Pasamos al 2, que es ese sentido, ese sentimiento de es más grande mi dolor que yo quiero, el que tengo para vivir. Hay esa desesperanza y hay un vacío existencial. Este paso nos filtra quién tiene una ideación pasiva y se queda ahí en solamente planes y quienes están ya haciendo esa planeación. En el caso clínico que les comento, María, vemos, ahí nos va a dar los puntos para saber si María se queda en una ideación pasiva o que ya entra en que esté planeando este acto. ¿Ya? Les comento el tercer paso. Este es el factor determinante. Este permite que la persona pase de la ideación al intento suicidio. Y esto, aquí dice en el tercer paso que no basta con querer morir, sino que hay que poder hacerlo. Y para poder hacerlo hay que tener esa capacidad adquirida. Y para tener esa capacidad adquirida tenemos, le damos otro. Sí, tenemos que tener, que ya es el paso 3. En esta nos dice que tenemos que tener esa capacidad adquirida. ¿Y qué es esa capacidad adquirida? Pues cuando ya se vence el miedo al dolor, se vence el miedo a la muerte, ya tienen los medios letales, hay una exposición constante al trauma, autolesiones, hay intentos previos, hay un dolor físico y violencia. El factor es determinante, les digo, cuando ya vence ese dolor al miedo. Y esto es una desensibilización. En el caso de María, vemos que sí pasó al paso 3, porque empieza ya a hacer cutting. Y el cutting si saben, el cutting es cuando se empiezan ya a cortar o a lograr, o sea, ya se empiezan a hacer daño. Entonces, en el caso clínico que les comento, María ya empieza a hacerse cutting, entonces ya está en este tercer paso, ya tiene esa capacidad adquirida para tener esa planeación. Entonces, lo que nos deja este modelo es que en estos pasos vamos viendo en qué momento está el paciente. Tenemos el modelo de Van Keringen. Este modelo se refiere a diátesis como esa vulnerabilidad que tienen ya las personas relativamente por mucho tiempo, y su concepto central es esta interacción entre la vulnerabilidad
y un evento estresante aún. Aquí la diátesis que es la vulnerabilidad, lo vemos en esta imagen, la diátesis por sí sola no es suficiente, no es la causa directa, sino es un factor que predispone a una persona para el suicidio. Vemos aquí que la vulnerabilidad dentro de esta equilibrio, balanza, vemos que no tiene tanto peso como ese momento de estrés que se presenta. Aquí tenemos lo que es la vulnerabilidad, porque a veces podemos decir, bueno, ¿qué llama vulnerabilidad del Van Heringen? Entonces, primeramente es una interpretación pesimista de la vida, hay una desesperanza, se manifiesta también una agresividad y una impulsividad. Hay conductas de riesgo, hay lesiones, hay pensamientos dicotómicos, hay una baja tolerancia al dolor emocional, hay una dificultad para manejar y modular las emociones, la impulsividad, hay una baja tolerancia a la frustración y al dolor emocional. También tenemos que también está el pobre sentido del yo, que es un vacío existencial, una baja autoestima y la sensación de ser una carga para los demás. Tenemos, seguimos por favor, los modelos psicológicos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para comprender todas esas raíces del dolor psíquico, nos ayuda a identificar los factores de riesgo y nos ayuda también a identificar los factores de protección, que es con la resiliencia, por ejemplo, que en estos casos son clave para la prevención. Todos estos modelos explican desde la ideación suicida hasta la acción. ¿Qué responsabilidad podemos tener los psicólogos? ¿Cuál sería nuestro rol dentro de este esquema? Primeramente, cuando tenemos el paciente en consulta, lo que hacemos es ver qué condición de riesgo tiene, si lo tiene leve, medio, alto o inminente. Leve es cuando solamente tiene esa ideación, no hay pensamientos de muerte. El riesgo medio es ya empiezan a haber esos pensamientos de muerte, pero no piensan todavía en acabar con su vida. O sea, sí tienen esa sensación, pero todavía no tienen este miedo de sensibilizarse al miedo, a la muerte. Y está el riesgo alto, donde ya hay autolesiones, donde ya hubo un intento previo de suicidio, y tenemos el inminente, donde ya hubo también ese intento de suicidio, hay autolesiones, pero insiste en tener esa planeación estructural. Adelante. En terapia vemos todos estos puntos, que se los voy a ir revisando un poco más adelante. Adelante. Es necesario tener una colaboración interdisciplinaria. Por el lado, la parte del apoyo psiquiátrico, necesitamos una evaluación farmacológica para esa conversión y estabilización. Y por la parte psicológica, no es solamente ver los riesgos, sino qué tipo de riesgo es, cómo se manifiesta. Como les dije, cada caso es totalmente distinto. Por ejemplo, la impulsividad, que es un marcador de conducta que puede pasar verdaderamente que no se nota, o también que nos toca el caso de observar a alguien que ya tiene una preparación sobre el intento. Entonces, nuestra responsabilidad es utilizar la técnica adecuada. Esto implica verdaderamente una responsabilidad enorme, al igual que tomar todas las herramientas y saberlas utilizar. Entonces, les comento, no hay una solución. Cuando llega el paciente a terapia, lo primero que hacemos es un encuadre, donde le mencionamos que es un espacio para no ser juzgados, que la intención de este espacio es apoyarlos, se le hace esta serie de preguntas. Adelante. Nos apoyamos en instrumentos, que son las escalas de evaluación. Adelante. Nuestro compromiso es tener esa escucha activa, empática,
donde vamos a explorar pues todas las experiencias, se va a estudiar las historias personales, familiares, sociales, médicas, se va a tomar en cuenta esa ambivalencia que les comentaba, esa idea de morir, pero el deseo de vivir. Y nuestra intención es buscar ir más allá de lo que nos está mostrando esta imagen del iceberg, donde es lo que vemos en la persona con riesgo solamente en la punta. Entonces, no nos quedamos solamente viendo la punta del iceberg, sino tratamos de explorar. Es como el pavo real, que extiende su plumaje y ven lo bonito, pero hay que ver también la parte de atrás. Se crean planes de seguridad, se hacen estrategias de afrontamiento para saber qué hacer en los casos de crisis. Proporcionamos las herramientas para ver los retos como algo temporal, como ver que lo que está pasando es realmente temporal. Se fortalece la resiliencia, se fomenta el sentido de esperanza, se crea un propósito, y todo esto puede ser amortiguador para estos momentos de desesperación. También se busca encontrar un sentido en esas experiencias dolorosas que han tenido, y pues bueno, le damos clic. Es importante romper el silencio en lo que es en terapia, porque hablar abiertamente sobre el suicidio es un paso fundamental para la prevención. Esto, como les comenté anteriormente, no induce al acto, sino que abre ese espacio para la expresión y la intervención. Es crucial hacerlo de manera abierta, enfática y simple. Lo que tratamos en terapia, perdón, nada más cambiar un tantito, lo que tratamos en terapia es ver esta imagen, que seamos el puente entre el psicólogo y el paciente. Se crean habilidades personales de afrontamiento, se crean también redes de apoyo que son súper importantes, familiares, de amigos. Se desestigmatiza las creencias y valores porque se han encontrado muchas notas de personas que dicen, yo sé que Dios me va a perdonar o voy a estar en un mejor lugar. Entonces se trata de desestigmatizar todas esas ideas, y es importante comentar que cuando podamos juzgar a una persona, como dice Van Heringen, podemos perder el fenómeno. Porque, ¿a qué me refiero? A que si una persona está triste, no necesariamente tiene depresión. O puede ser una persona sumisa, apagada, y tampoco es depresión. O puede ser que una persona tenga ciertas conductas y ya decimos que es ansiedad. Adelante. Mis conclusiones son varias, entonces las enumero. La primera es tomar en cuenta que no se necesita tener depresión para cometer suicidio. Solamente lo que se requiere es tener un dolor del alma, un dolor intenso. Número 2, mi segunda conclusión es hablar del suicidio transita el dolor. Hay que fomentar la comunicación. Freud decía que cuando el dolor se pone en palabras, entonces no se actúa. Lo que no decimos no se muere. Y lo que no decimos nos mata. Todo lo que se habla abre un camino. Entonces, la comunicación es primordial. Mi conclusión 3, no hay que tener miedo a abordar el tema del dolor. Mi otra conclusión es no dejar ir esas pequeñas señales, esas pequeñas momentos que nos están mostrando que necesitan ayuda, que necesitan ser escuchados, y tú cuando les brindas ese tiempo para escucharlos, le mandas el mensaje de, mira, estoy escuchando, eres importante para mí. 5, hay que comprender que el sufrimiento es porque no entiendo qué me está pasando. No entiendo este suceso, me siento sin emociones, me siento vacía, hay una desconexión y estoy verdaderamente bloqueada de mis emociones. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. 6,
Cuando una persona tiene ya síntomas de enfermedad, como es ansiedad, ya cuando están diagnosticadas, cuando ya hubo esos síntomas de enfermedad o esa alteración en el estado de salud, es porque es el resultado de un proceso adaptativo del cuerpo, porque ha estado en un constante dolor, un constante dolor del alma y obviamente pues esa constante desconexión. Lo que quiero hacer como en pasos es, primero está el trauma, el dolor intenso, el dolor del alma. Esto provoca estrés. El estrés trae un proceso inflamatorio en el cerebro y como resultado hay una disfunción. Entonces, les quiero compartir una metáfora que a mí me gusta muchísimo, que en la vida es un juego de cartas. Y esas cartas que nos tocan pueden ser enfermedades, nuestra genética, nuestras vulnerabilidades, nuestras fortalezas. Y nosotros hay que saber cómo las jugamos. Mi punto número 7 es, vean a Dios. No lo dejen, no vean síndrome, vean a Dios. Desde chicos, perdón, todavía no. En el número 8, desde chicos nos enseñan a bloquear todas nuestras emociones, como no llores, sé más fuerte, desvaloramos a la persona que es sensible y hay que enseñar, hay que empezar a tener contacto con nuestras emociones. El punto número 9 es, el suicidio es un monstruo que traemos en nuestra profundidad, en nuestro inconsciente, y hay que ponerle luz. Hay que ponerle luz a ese fenómeno. Por otro lado, si alguien se encuentra en el caso de, por favor, no le digas a mi mamá que me quiero suicidar, o por favor, no le digas a mi familia que tengo estas ideas, entre confianza y la vida de esa persona, es mejor evitarlo. La confianza después la podemos tomar, pero es mejor evitarlo. No se deben minimizar esas pequeñas señales. Como punto 11, el suicidio es prevenible. La intervención temprana, empática y disciplinaria salva vidas. Y lo más importante es busquen ayuda, en mi caso, lo más pronto posible. Ahora sí, el mayor acto de valentía puede ser pedir ayuda y el mayor acto de humildad es ofrecer. Ahora sí que cambiamos. Gracias. Esto es todo por mí. Adelante, doctor Ramírez. Es el turno. ¿Trae computadora? No, voy a alguien que nos oye. Sí. Aquí no estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues me presento con ustedes, soy el doctor Víctor Ramírez y tengo el gusto de compartir con ustedes este hospital, el cual pues, me ha sido una oportunidad maravillosa para poder trabajar con un paciente que está en riesgo de suicidio. Y le agradezco a la psicóloga Yolanda la invitación y a ustedes por estar presentes en este momento para hablar de este tema tan importante. Bueno, como ustedes saben, nosotros como psiquiatras utilizamos principalmente
dos clasificaciones a grandes rasgos. Está el Manual Diagnóstico y Estadístico y la clasificación internacional número 10, que todavía es vigente, pero en la actualidad ya está disponible en Internet desde 2022, la clasificación internacional número 11. ¿Ah? Y entonces, todas las cosas que yo les voy a platicar prácticamente vienen de las instituciones internacionales y muchos de estos también conceptos los saqué de la Organización Mundial de la Salud directamente con el auge que se está dando al suicidio en la actualidad. En la clasificación internacional número 10, hay un apartado en el capítulo 20 en donde habla de las causas externas de morbilidad y mortalidad. Allí meten a los suicidios y lesiones intencionalmente autoinfligidas. Nosotros manejamos por códigos. Entonces, a partir del código X60 hasta X84, meten todas las causas de suicidio. Ponen ahí suicidio por ahorcamiento, por envenenamiento, por lanzarse en un precipicio. Entonces, ahí es donde se encuentran clasificadas todos los motivos por los cuales puede utilizar una persona para morir. Y eso también se puede clasificar en las notas. Incluso por una situación legal, ustedes pueden ir a la clasificación internacional y buscar ahí, no, bueno, intentó lesionarse a través de veneno, entonces lo van a encontrar ahí, sobre todo para las cuestiones del expediente clínico. Y en la clasificación 11 está en el capítulo 23. Prácticamente le agregaron una H, pero dice lo mismo. Aquí ponen la clasificación por sustancias y acá por métodos físicos. Y les puede servir cualquiera de los dos, aún es vigente, para que lo hagan en las notas médicas. Y en el DSM-5, no hay como tal un apartado, pero lo mencionan en este punto como una historia personal de autolesión. Pues esa es la clave. Y lo ponen como, hay una controversia todavía con respecto a lo del suicidio. Muchas, porque como ustedes saben, es una situación que genera mucho estigma. Pues, da coraje como médico el que una persona se muera cuando yo intento salvarla. Entonces eso choca contra los conceptos que tienen generalmente los médicos y al mismo tiempo a veces no se sabe si fue suicidio o si fue homicidio, ¿no? Entonces por esa razón es una situación que genera pues, mucho estigma y intentan actualmente en las nuevas clasificaciones internacionales lo que intentan es quitar justamente como todos esos prejuicios y buscar una explicación más médica, que esa es una de las cosas que nos critican a nosotros como psiquiatras. Yo le puedo mandar a hacer una resonancia magnética a un paciente, le puedo mandar a hacer un estudio de laboratorio y puedo ver si tiene o no la enfermedad. ¿Qué puede hacer el psiquiatra con los estudios que tiene? Nada, ¿no? Entonces todo esto es como muy subjetivo y eso, como nos critican tanto sobre ello, lo que está esforzándose actualmente la ciencia es buscar si genéticamente existe algún marcador que pueda predecir el suicidio o por ejemplo, alguna expresión, ¿no? Con respecto a moléculas, ya sea serotoninérgicas o la dopamina, etcétera, como para poderlo meter en las nuevas clasificaciones. Por esa razón, no existe como tal el diagnóstico de trastorno de la conducta suicida, que este es el que se propone en las próximas clasificaciones en un futuro. Ajá. Ha pasado esto en otros aspectos de la medicina, por ejemplo, la catatonia. Antes se pensaba que era propia de la esquizofrenia, así se llamaba, esquizofrenia catatónica. Esos que se quedan completamente congelados. En la actualidad, ya que descubrieron que se trata de una lesión de los núcleos basales, ya la sacaron de la esquizofrenia y se dieron cuenta que puede dar catatonia por otra cosa. Entonces ya lo pusieron como tal síndrome catatónico. Es lo que quieren hacer con el suicidio. ¿Sí? Y ahora, ya lo comentó Yolanda, para nosotros consideramos un suicidio consumado, pues alguien que ya se mató. Y consideramos un intento de suicidio, pues obviamente un acto autolesivo que lleva esa intención, y muchas veces puede generar una secuela o muchas veces no. Me refiero a las cuestiones físicas, porque psicológicas, pues, por supuesto, ya dijo ella que sí se genera un trauma. Es curioso porque en el cerebro se va generando modificaciones a través de neurotransmisores pues, como ustedes saben, no puede ser que no se formen nuevas neuronas más que en algunas áreas específicas, pero en general se forman nuevas conexiones y parece como si quedara sensible. Pues una persona que intenta lastimarse en algún momento, puede ser que en la otra sí lo lleva a cabo, ¿no? Parece que disminuyen hasta incluso las situaciones de dolor. ¿Sí? Entonces, la otra es la ideación suicida, donde quedan como pensamientos, planes o actos preparatorios para el suicida. También nosotros metemos en un término que llamamos fantasía suicida, que es como, ¿qué pasaría si me muriera? ¿No? Aún no llega como toda la planeación de cómo hacerlo, pero eso desde ahí se puede intervenir en la fantasía del suicidio. Ahora, dice, podemos distinguir también aspectos importantes. Esto de lo que es un acto como tal suicida y un acto para suicida viene más en la nueva clasificación número 11, porque se habla de esas conductas que también ya mencionó ella, grandes rasgos. Yo lo voy a mencionar nuevamente, lo de intencionalidad, la repetitividad y la letalidad. Pero aquí algo importante es que la lesión autolítica no suicida
puede ser una forma de reducir la tensión hacia el dolor, como lo acaba de comentar Yolanda, ¿no? Es una forma de sentirme vivo, es una forma de llamar la atención, pero no como lo vemos nosotros, ¿no? Como, bueno, está haciendo un gran berrinche. No es eso, sino está pidiendo ayuda. ¿Ah? Y también algo muy importante es que aquellas personas con antecedentes de autolesiones no suicidas presentan mayor riesgo de suicidio a largo plazo. O sea, esas que llegan a caer mal porque llegan en la madrugada a urgencias y que anteriormente se ponen una alemana, esa persona que está pidiendo ayuda, hay veces que no se quiere matar, y entonces estoy en el banquito y se pone en la puerta y está esperando que alguien la salve, ¿no? Se le cae el banquito y se mata. Ajá, entonces muchas veces las personas se matan sin haberlo querido realmente. ¿Ah? Entonces, dice aquí que el suicidio para la Organización Mundial de la Salud puede ser consecuencia de muchos factores, como lo dijo la psicóloga Yolanda. Entre ellos, todavía sigue siendo como muy llamativo la depresión. ¿Ah? Porque se ha visto que muchos de los que se suicidan en el fondo también tienen pues, un trastorno afectivo, pero no necesariamente todos los depresivos se suicidan. Esa es una situación importante. Ahora, dice aquí que la elección del método no significa tampoco que sea menos grave o más grave. O sea, si alguien se está intentando matar con, no sé, comiendo, no sé, tomando fenóxidos, ¿no? Tiene la misma peligrosidad que alguien que está a punto de aventarse las vías del metro. O sea, no importa realmente como tal el método. O sea, es una situación de riesgo, es una urgencia. Para nosotros allá, yo trabajo de la mañana en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino y nos lo tomamos muy en serio. O sea, llega una persona y le ponemos inmediatamente un brazalete amarillo, lo ponemos en observación y tenemos una unidad de cuidados especiales psiquiátricos con vigilancia con cámaras. O sea, nos lo tomamos muy en serio. ¿Verdad? Entonces, siempre se ha de prestar atención a los pensamientos suicidas y a las tentativas de suicidio proporcionando la ayuda y el apoyo adecuados, como lo dijo la psicóloga Yolanda. Ahora, también ella lo mencionó, pero yo lo estoy mencionando desde un punto de vista médico. Las sustancias y el alcohol pues se utilizan como anestésicos o incluso como métodos para llevar a cabo un suicidio. ¿Sí? A grandes rasgos, ustedes saben que hay sustancias que son activadoras y sustancias que son depresoras. Entonces, alguien que está consumiendo alcohol, pues se da valor para poder hacerlo. Y alguien que está consumiendo una sustancia psicoactiva puede llevar a cabo un método de suicidio mucho más peligroso, porque obviamente puede estar en un estado de intoxicación y excitado, ¿no? Entonces, también se ha visto que cerca del 30% de las personas que llevaron a cabo tentativas de suicidio consumieron previamente alguna sustancia para darse valor o simplemente para intentar como tal suicidarse con las sustancias. Ahora, también otra de las enfermedades graves que vemos muy asociada con el suicidio pues es la esquizofrenia. ¿Ah? O sea, si de por sí la depresión es mala, es grave, cuando se asocia con un cuadro psicótico, pues es peor, ¿ah? Porque muchas veces ahí aparecen ya incluso alucinaciones auditivas que son imperativas de muerte. O sea, ya empiezan a insultarlos, eso le decimos nosotros peyorativas, y después pasan a las imperativas, ¿por qué mejor no te matas? Y a veces ellos no se quieren matar, o vienen y las voces son las que le dicen que lo hagan. Entonces es una situación realmente de mucho riesgo. Nosotros ahí en psiquiatría hacemos una diferencia entre una esquizofrenia que se vuelve un cuadro depresivo o una depresión que se vuelve psicótica. Ajá. Hay que tener en cuenta eso. La gran diferencia está en que en la depresión psicótica, generalmente las alucinaciones y las ideas delirantes tienen que ver con el contenido del afecto. O sea, se sienten las personas más malas del mundo, sienten que pues, están muriendo todos los niños de África, que ya viene el cometa a estrellarse con la Tierra, y entonces generalmente tiene una carga afectiva y entonces viene como tal la conducta suicida. Y el esquizofrénico no, que el esquizofrénico posiblemente es una persona que lleva ya mucho tiempo con otro tipo de ideas como más estructuradas y después puede aparecer como tal un cuadro depresivo. Eso es lo que nosotros hacemos ya directamente con la clínica. Y también se ve al usar fármacos. O sea, una persona que tiene una depresión psicótica, primero se le quita la psicosis y al último la depresión, que es esquizofrénico al revés. Se le quita la depresión, pero nunca se le quita la esquizofrenia. Pues esa es la diferencia que vemos, pero a través como del importe longitudinal. ¿Sí? Ahora, al escuchar hablar del trastorno límite de personalidad, seguramente es también algo que está como muy en auge en las redes y en todos lados, porque también está muy relacionado, es lo que les decía que son las que tienen muchas conductas para suicidas. De hecho, es parte también como del criterio diagnóstico del trastorno límite de personalidad. Se llama trastorno límite, TLP, trastorno borderline, también le llamamos trastorno limítrofe, yo dije, no, la personalidad, trastorno de personalidad inestable, tiene muchos nombres, pero a fin de cuentas se refiere a una situación donde está variando constantemente el afecto. La gente los confunde con trastorno bipolar, que no es lo mismo. ¿Ah? Pero en las nuevas clasificaciones están viendo que sí hay un componente por ahí relacionado entre el trastorno límite y el bipolar. ¿Ah?
Pero esos son, para que ustedes vean, bueno, cómo distingue una paciente borde o límite, nos confunden con bipolares. Es que eres bien bipolar, en la mañana estabas contenta y hoy estás enojada. No, pues posiblemente sea una persona con trastorno límite. Y son las que constantemente pueden amenazar con suicidarse. Ahora, dice, las personas con estos trastornos de personalidad tienden a presentar baja tolerancia a la frustración y tienen más estrés, ¿no? Y además son muy impulsivos. También es otra característica de este tipo de trastornos de personalidad. Son impulsivos. ¿Verdad? La impulsividad se lleva a cabo en 3 áreas importantes de la vida: en el sexo, en la comida y en las drogas. Ajá. Eso es lo que nosotros vemos como impulsividad, ¿sí? Entonces, una persona que es impulsiva y se está presentando fantasías o ideas de muerte, puede mezclar una sustancia y después de ahí lo puede llevar a cabo un acto pues, que termine con su vida, ¿no? Bueno, estoy hablando bien rápido para ver si pueden poner atención más rápido. Ahora, por eso hablo rápido, para que estén atentos. Conducción. Así es. Ahora, los trastornos médicos generales, aquí tenemos muchos médicos de otras especialidades, pues cuando dan el diagnóstico de diabetes, esclerosis múltiple, cáncer, infecciones, para nosotros es como muy común. Señora, pues usted tiene cáncer. O sea, yo veo muchos con cáncer, otra más, pero para esa persona no. Para esa persona, tan solo escuchar el diagnóstico médico puede significar ya la muerte, ¿sí? Sí. Entonces, sí es importante, y sobre todo aquí si tenemos médicos de esas especialidades donde dan diagnósticos muy feos, pues sí asociarse con un psicólogo, ¿no? Asociarse con un tanatólogo, asociarse con los psiquiatras, porque, oiga, si vemos que la noticia está pegando duro, pues la voy a enviar inmediatamente a que procese esta información con un especialista. Ahora, también otras enfermedades como la epilepsia, lóbulo temporal, traumatismos craneoencefálicos, eso puede alterar el juicio. Y a lo mejor no tengo como tal una idea de muerte, pero si estoy alterado del juicio por una situación, una situación como tal neurológica, pues puedo intentar también suicidarme, ¿no? Se ha visto que 1 de cada 6 personas dejan una nota de suicidio, es lo que dice la Organización de la Sociedad, que ahí es donde vemos como en retrospectiva. De hecho, en psiquiatría legal y forense, en psicología legal y forense, se hacen ese tipo de autopsias en retrospectiva. Se empiezan a leer las notas suicidas, empiezan a buscarlas, hablan con la familia y pueden llegar directamente a ver qué fue lo que se llevó a suicidarse. Eso se hace muchas veces cuando hay testamentos, ¿no? Para ver si se mató o no se mató, si lo mataron o cosas así. Se busca realmente si la carta tiene como tal esa intención suicida en retrospectiva. Eso es lo que hacemos como en psiquiatría legal y forense y en psicología forense, ¿sí? Ahora, esto es algo muy llamativo y son muchos mitos acerca del suicidio y los antidepresivos, así como lo dijo la psicóloga Yolanda, que por preguntarle, oye, ¿has pensado en matarte como tal? No va a generar como tal la ideación del suicidio, tampoco nuestros fármacos, ¿verdad? Eso es un mito, ¿verdad? Lo que los fármacos van a propiciar como tal el suicidio. Y les voy a platicar de dónde viene ese mito, así que pongan mucha atención. Ahora, ustedes han escuchado hablar de 2 enfermedades que aún existen, que son terribles. Una de ellas es la lepra, y otra de ellas la tuberculosis. La lepra es esa enfermedad en donde a las personas se les exiliaba y se les obligaba a andar con capuchas negras y tocar una campana para avisar que venían porque se les pudría la carne. Y entonces, pues obviamente eran personas depresivas, personas psicóticas. Juntos eran los famosos leprosarios donde convivían tuberculosos, locos y leprosos, ¿no? Y tuberculosos, sí. Entonces, la lepra también se conoce como la enfermedad de Lázaro, ¿no? Justo con la esperanza de que algún día lo resucitara Jesucristo, porque Lázaro murió de lepra, por si no lo sabían, pero la lepra es una enfermedad ocasionada por una bacteria, un bacilo, ¿sí? Es una bacteria que se llama Mycoplasma, ¿sí? Tengo mucha información en mi cabeza que quiero decir. Sí, es Mycobacterium, es Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis, son primas hermanas prácticamente. Nada más que estos bacilos pues atacan la piel y a las articulaciones, y los otros bacilos se iban directamente hacia los pulmones. También había manifestaciones cutáneas. Bien, esto es lo que hacía la lepra, ¿sí? Es una enfermedad pues, que prácticamente convirtió en una monstruosidad con las famosas fases leoninas, y además de eso que daba anestesia en el cuerpo. Les platico esto porque cuando empiezan a descubrirse los primeros antiquímicos, la rifampicina, la isoproniacida, etcétera, se dieron cuenta que mejoraba el estado de ánimo. O sea, como que calmaba un poco la lepra, la tuberculosis, pero además estaban recontentos. Entonces dijeron, oye, esto puede ser una línea de investigación porque estos fármacos parece que algo tienen que les mejora el estado de ánimo. Y ahí, en los años 50, que fue como por el 57, es donde nace prácticamente los primeros psicofármacos.
Por eso la psiquiatría está en pañales, o sea, en los 50 se dejan pasar, ¿no? Entonces, el primero de los antidepresivos esa la que les puedo decir, iproniazida. ¿Ah? Esa es la tuberculosis, ¿no? Una enfermedad también relacionada. Y entonces les digo que convivían entre leprosos, tuberculosos y deprimidos, psicóticos, pues todos los aislaban, eran personas indeseables para la sociedad en ese entonces. Cuando se encuentran los fármacos, muchos salieron de los manicomios y empezaron también a surgir otros medicamentos. Y estas moléculas, ¿no? Estos dos que les estoy platicando, la iproniazida y los famosos anillos tricíclicos. Aquí empezó a aparecer la imipramina. Esa es la molécula de la imipramina. Y todas se siguen utilizando. ¿Sí? También las seguimos utilizando, aunque, ¿por qué razón? ¿Por qué razón sí se llegaban a matar? Con una caja de estos sí se llegaban a matar porque, como son fármacos que le pegan a muchos sistemas, pues ocasionan un montón de efectos adversos. O sea, producen calor, producen aumento de la secreción glandular, producen alteración del estado eléctrico del corazón, etc. Entonces, sí se mataban con los antidepresivos en ese entonces. ¿Ah? Entonces ahí viene, porque la gente se queda con eso, ¿no? Que vemos locos, la gente se queda con esa idea. Entonces, que se quedan con la idea que los antidepresivos van a matar si toman la caja. Pero bueno, eso no es verdad. Eso fue en los 50 y 30 años después salió bien la noticia del New York Times en los 90s, sí, en los 90s, porque esto, lo de la imipramina fue en los 57, entonces en los 90s surge esta gran noticia, ¿no? Oh, dramático proceso contra la depresión. Encontramos la píldora de la felicidad, se llama Prozac. Ajá. Y era buenísima. Bueno, sí, la seguimos utilizando y es la primera más segura en niños. Sí, sí. Entonces, cuando salió esta noticia en el New York Times, fue de, wow, ya encontramos la píldora de esa para sacar a todos los deprimidos del manicomio. Y como dice la chaviza, 3 doritos después, sale esta noticia también en un año, casi unos meses después, en el New York Times, donde dice, no, pero espérense, es que creo que causa suicidios la fluoxetina. Fue todo un escándalo, como son de amarillistas estos periódicos chayoteros. Entonces, realmente no es que, como dijo la psicóloga, no es que el medicamento de pronto, no me quiero matar, estoy feliz con mi vida, o estoy tristón y me lo tomo y ahora me surgen las ganas de matarme. No hace eso. Lo que hace la fluoxetina es aumento del impulso vital, así le llamamos nosotros, dan ganas de hacer cosas, que si ya tenga ganas de matarme, pues ahora sí lo hago a gusto, ¿no? Pero no es que me haya producido como tal la idea de matarme. Y entonces, pero ya saben, ese es el escándalo. Bueno, por eso se sigue utilizando, y les digo, es la más segura, es la primera línea de elección en niños. Se sigue utilizando. Ahora, el riesgo de tentativa de suicidio es mayor durante el mes previo al inicio del tratamiento antidepresivo y el riesgo de muerte por suicidio no aumenta una vez iniciado el tratamiento. O sea, al contrario, un antidepresivo me ayuda a que no se mate una persona. Y dice aquí, sin embargo, a veces los antidepresivos aumentan ligeramente la frecuencia de pensamientos y de los intentos. Lo que acabo de decir, no es que me crea un pensamiento de la nada, más bien me puede ser que aumente la frecuencia y la impulsividad. ¿Sí? Ahora, también algo muy importante. Esto es algo muy médicos generales, psicólogos y algunos que otros arteros, curanderos y hueseros se atreven a dar la fluoxetina, justo como se han escuchado, que es la más segura en niños, y que hasta las máquinas de las tortillas se salen, porque es baratísima además, y fácilmente la recetan. El problema está en que una persona que tiene una depresión grave, de tipo bipolar, podemos llevarlo al otro extremo. Eso es lo que llamamos nosotros un viraje hacia la manía. La manía, pues, es parte del trastorno bipolar. O sea, también hay que tener mucho cuidado, o sea, como fluoxetina para todos, no, porque hay que ver si no es una persona que tiene riesgo de ser bipolar. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante, por eso les estoy diciendo esto. Cuando se prescriban antidepresivos médicos a las personas con depresión, debemos tener en cuenta precauciones para reducir el riesgo de comportamiento suicida. Hay que prescribir los fármacos en una cantidad que no les ocasione la muerte. Hay que ver cuánto es la dosis máxima de la fluoxetina, de la paroxetina, de la norfloxacina. Pero aún así, en la actualidad son muy seguros. Si una persona se traga una caja de fluoxetina, la va a pasar mal, pero no se va a morir, a menos que tuviera ahí una idiosincrasia, presentar un síndrome serotoninérgico. Sería ya como algo ya muy raro, pero sí llega a pasar. Pero ya son muy seguros. Ahora, hay que programar visitas más frecuentes cuando se inicia el primer tratamiento. Esto lo dicen las guías y así lo hago yo también en la consulta, tanto en el psiquiátrico como acá en HMG. Es darnos el tratamiento y valoramos dentro de las 2 o 3 semanas, aunque sé que no le va a hacer efecto todavía el fármaco, pero el paciente ya se siente acompañado durante este proceso y inmediatamente se los manda de Holanda.
Ahora, hay que advertir claramente a las personas afectadas, a los familiares o personas cercanas, pues que hay que estar alerta. Y eso se lo recomiendo que también se ponga en el expediente clínico. Nosotros lo hacemos también para que nos protejamos incluso legalmente de que se le dijo que esa persona está en riesgo y que usted está fingiendo que usted hace firmar. Firme de que tiene riesgo. Ayer el digo que ahí los hospitalizados, ese es un criterio de hospitalizarse. Pero hay gente que dice, ay, no, ¿cómo lo van a hospitalizar aquí donde están todos los... No. Entonces, ya dice otra cosa es que piensa la gente que tenemos como dar un área especialmente, o sea, piensa la gente que retrae, ¿no? Tenemos como el área de psicóticos, el área de bipolares, el área de detenidos, de suicidas, ¿no? No, están revueltos. Entonces la gente cuando ve el fibromialgia grandote con un montón de pacientes, dice, no, yo no me quiero quedar, ya no me quiero morir. ¿Ah? Entonces se les pone, no te va, o sea, ya no quieres matar, no. Pone aquí en la nota y el también familiar de que tiene un alto riesgo de suicidio. Si hace una situación ahí, se manda aviso al Ministerio Público inmediatamente. Y eso también es una situación de curiosidad. Dice por ahí que lo que no prohíbe la ley, lo permite. Entonces, en nuestra ley mexicana no dice que está prohibido suicidarse, o sea, que sí se puede suicidar. Castiga la ley cuando alguien quiere suicidarse y pues obviamente abre la llave del gas y quiere hace volar el edificio. Ahí sí lo pueden consignar por intento de homicidio de los demás, pero por matarse, ¿no? ¿Ah? Bueno, entonces ahora, suicidio y genética. Es lo que estoy diciendo, que intentan investigar para encontrar un gen y decir, ya, ahora sí ya podemos hacer el diagnóstico médico desde antes. Bueno, esta es una noticia, ustedes conocen seguramente a Hemingway y toda la familia, ¿no? La maldición del amigo Hemingway y 7 suicidios, enfermedades mentales, abusos sexuales y alcohol, otra vez esos periódicos amarillistas. ¿Ah? Esto es lo que se tiene hasta hoy. Ajá. Esto acaba de salir en abril de 2025. En esta revisión narrativa, muchos genes involucrados en el eje hipotálamo, hipofisial y suprarrenal se hayan relacionado con el suicidio. O sea, decían muchos es que no tenemos nada. Ajá. La otra, existe evidencia replicada que vincula el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro a los genes del triptofano, hidroxilasa, particularmente TPH, bla, bla. Finalmente, entre los genes inflamatorios, o sea, se está echando la culpa a todos, ¿no? O sea, es multifactorial, a fin de cuentas es lo que están tratando de decir, pero pues, buscan, ¿no? Que a ver si encuentran algo con respecto a la agresión, con respecto a la represión, por ahí va, ¿sí? Esto lo acaba de decir Yolanda, lo del contagio de suicidio. O sea, puede pasar también eso, que no necesariamente genéticamente se hayan muerto por compartir el gen del suicidio, sino también se suicidan por contagio, ¿no? Ella lo mencionó como son, cuando se da una noticia, hay quien se engancha, ¿no? Quien se dice, pues, oye, si él se mató, yo tengo lo mismo, yo también voy a matar. Ajá. Esa es una de las noticias del National Geographic, de las famosas cuitas de Werther, ¿no? De una novela en donde es un joven que se suicida por amor y después vino una oleada de suicidio en Londres que dijeron, o sea, describió perfectamente lo que me pasa. Eso es lo que se refiere como el contagio. Pues, ahorita está muy de moda la situación que le comentaba yo a la psicóloga Yolanda, que está muy de moda y la verdad es que los adultos no hacen mucho, porque estamos ocupados en cosas, sobre todo en trabajo. Todos los chavos de 11, 12, 13, 14, 15 años, 17, bueno, hasta de 21 años, están jugando todo el tiempo en la casa. Si fueron más de retos, así rapidísimo, rapidísimo, y son puros retos. El otro día le platicaba a un chavo como de 14 años, ¿qué estás jugando? Sí, ¿qué está jugando? Y me dice, estoy en un reto. Y le digo, ¿reto de qué? Dice, es un reto, dice, que va subiendo de nivel, de nivel, de nivel, de nivel. Ya cuando llegas a un cierto nivel, dice, es cuando se puede determinar, dice, si tú puedes lograr el éxito. Pero vas a ver que todos los retos, yo ni le entiendo mucho, ¿no? Pero todos los retos son es una locura tremenda, ¿no? Y estaba yo hablando, le comentaba al licenciado, ¿no? Acerca de, bueno, gente adulta, ¿no? Se suben a lugares exageradamente altísimos para tomarse un selfie. Entonces, pues es una tendencia suicida esa, ¿no? Bueno, yo no creo que sea tan normal, ¿no? Que te subas a un lugar si no sé, para tomar un selfie nada más, y hay quien se ha matado, ¿no? Se hacen parkour ahí. ¿Sí? Ahora, bien, todas estas personas sí tomaron arsénico. Esto fue el mayor suicidio colectivo de la historia, así está en la noticia. 918 personas perdieron la vida en 1978. Es una noticia que impactó al mundo, pero es aquí donde aparece la controversia si realmente se suicidaron o fueron convencidos por un sacerdote, ¿no? Ajá. Entonces, sí, efectivamente, muchas personas tragaron el arsénico en el momento que estaban viendo que todo el mundo se moría, pero estaban influenciadas previamente por este hombre que les había prometido el paraíso y decía que todo aquí en la tierra ya había acabado. Entonces, muchas de esas personas eran grupos vulnerables, marginados, inmigrantes, adictos, había de todo. Entonces, como lo dijo ella, ¿no? En la psicóloga Yolanda, hay personas vulnerables
y ya nada más están esperando un empujoncito, y esto fue lo que ocurrió. Entonces, más que hablar de un suicidio colectivo, porque ha pasado, ¿no? Ha habido otros suicidios colectivos también en Alemania, pero más que hablar de un suicidio colectivo, se pone en tela de juicio si realmente fue un homicidio, ¿no? Como tal por este hombre. Después también se suicidó en un escopeta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ya como psiquiatras con respecto a los suicidas? Pues darles tratamiento. Principalmente el tratamiento es farmacológico, ¿ah? Pero, como lo dijo también mi compañera, es multidisciplinario. O sea, si veo que, pues, que tienen dolor, lo mando a la clínica del dolor. Si veo que al mismo tiempo, como tal, hay una situación ahí de pérdida reciente, pues, lo ayudo con la psicóloga, con el tanatólogo, eso a eso me refiero con multidisciplinario, ¿sí? Ahora, el tratamiento también es familiar. Es importante enterar a la familia de lo que está pasando y también darle ese apoyo, ¿sí? Porque después hasta se enoja la familia contra el suicida, ¿no? Lo ve como una situación justo de estigma y de maldición de tener una persona suicida. ¿Sabían que en Japón le cobran a la familia lo que haya hecho el suicida? Sí, si por ejemplo ese suicida se aventó al metro y ocasionó un montón de pérdidas, se le cobra una multa a la familia, porque obviamente es un gran, ¿no? Es una situación ahí de ponen, es una ofensa para todos. Sí. Ahora, pues por supuesto, el apoyo psicoterapéutico, aquí viene la parte de psicofarmacológica y definitivamente la hospitalización. Esto es algo muy importante. Cuando alguien ya tiene como de muerte, digo, no los dejamos ir, inmediatamente los referimos. Cuando es aquí, como aquí en nuestro hospital, no tenemos como tal un área especial para pacientes con riesgo de suicida aquí. Lo que hago es derivarlos ya sea para clínicas particulares o si no a los hospitales psiquiátricos, ¿no? Directamente. ¿Sí? Ahora, de los tratamientos psiquiátricos, aquí va esto que les quiero platicar. Dicen las guías de práctica clínica, todavía está indicado de primera línea los inhibidores selectivos de la captura de serotonina. Ahí es donde entran la fluoxetina, la raloxetina, el citalopram, la fluvoxamina, ¿no? Todos esos que son inhibidores selectivos de la captura de serotonina son los que entran en primera línea, siempre con psicoterapia. Por eso también no funcionan los tratamientos que pueden dar algunas otras instituciones. Eso de una guía que abraza a mujer. Porque en 15 minutos le dan la fluoxetina. Nunca le explican que todos los antidepresivos que en la actualidad existen en el planeta se tardan en hacer efecto de 4 a 6 semanas. Sí, sí. O sea, todos los antidepresivos, así es el más novedoso. Bueno, no quiero hacer un spoiler, porque hay algo que está saliendo. Así es el antidepresivo más caro y el más nuevo, todos se tardan en hacer efecto de 4 a 6 semanas. Entonces, eso no se lo dicen en 15 minutos y al mismo tiempo pues, no los mandan a psicología, pues terminan suicidándose. Entonces, por eso siempre se debe acompañar de psicoterapia, lo que decía, citarlos inmediatamente y ya que empiezan a estar mejor, pues ya, entonces ya se destina directamente a psicoterapia. Ahora, esta es la primera línea de tratamiento. Dicen las guías de práctica clínica, hay que dar un antidepresivo y SRS, primero a la dosis mínima, punto, enviarlo a psicoterapia. Y por supuesto que si al mismo tiempo tiene ansiedad, lo que sea, se puede dar un coadyuvante, alguna benzodiazepina, etc. ¿Ah? Eso es como lo de primera línea. Ahora, si no funciona, ya tiene el paciente 4 semanas y vemos como que no está funcionando el antidepresivo, pero si vemos que está funcionando más o menos, lo que dicen las guías es pasarlo a la siguiente dosis. Los antidepresivos, igual que sus medicamentos generales que ustedes conocen, tienen una dosis mínima efectiva y una dosis máxima. Entonces, lo primero que recomiendan las guías es, como sabes que se tarda un montón, si viste que está medio funcionando, pues súbele la dosis, para que no esperas el cambiar por otro. Y eso también es un error que hacen hasta los psiquiatras. Ajá. Pues yo como soy otro psiquiatra que estoy recibiendo al paciente de otro particular, te voy a dar uno más caro. Eso hacen muchos compañeros, lamentablemente, y es volver a empezar. Yo lo que hago es saber, no, si ya tienes algo con el tratamiento, está funcionando, vamos mejor a subirle la dosis de primera instancia, ¿no? Es lo que recomiendan las guías. Soy malo. Pero bueno, no lo hacen así, no lo hacen así. Pero bueno, la otra es antidepresiva. Cuando esto ya no funciona, ya le di un ISRS, ya le subí la dosis, ya está en psicoterapia y no veo que funcione mucho, sigue con síntomas depresivos, lo que recomiendan entonces es primero cambiar a otro ISRS o de plano ya pasarlo a antidepresivos que tengan un funcionamiento dual. Duales que le peguen al menos a dos neurotransmisores, ¿no? Serotonina, adrenalina, dopamina, adrenalina, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es pasarnos a los antidepresivos duales. Y al mismo tiempo, psicoterapia. Siempre lo estoy poniendo en rojo. ¿Ah? Ahora, cuando esto no funciona, también se hace lo mismo, cambiar a lo mejor otro dual, etcétera. Hay que dar antidepresivos, hay que dar ansiolíticos, hay que dar anticomerciales, hay que dar antipsicóticos, pero hay que hacer algo. ¿Ah? O sea, sí se puede dar una mezcla de fármacos. Lo hacemos en todo, ¿no? Medicina. No funciona este antibiótico, pues le mezclo otro antibiótico. No funciona el analgésico, porque me meto otro analgésico juntos.
Y eso también es algo que critican muchas personas porque no saben de los antidepresivos. Pero, a ver, señora, ¿cómo es que le están dando 2 antidepresivos? Está mal, ¿no? O como utilizamos nosotros los psiquiatras anticomerciales, ¿verdad? Utilizamos valproato, utilizamos lamotrigina, pregabalina, llegan con otro médico y dicen, pero ¿por qué si usted no convulsiona? Pero no saben que yo estoy intentando controlar la impulsividad con un anticomercial, ¿verdad? ¿No? Bueno, eso es lo que se hace, ¿sí? Ahora, esto está muy en boga. Ahorita esto es lo de hoy, ¿no? Así pues sí, es lo de hoy. Entonces, eso se llama estimulación magnética transcranial. ¿Ah? ¿Viene a sustituir al electrochoque? No, no, ahí te voy a platicar de eso. No es un sustituto, ni tampoco es en la actualidad la indicación y la panacea que vengan todas las guías que dicen, a ver, ya tienen todos los antidepresivos a la basura y todos pongan sus parados. Ya me había comparado, ¿no? Y con la odontología y toda la cosa ya lo hubiera hecho, pero no lo sustituye, las guías no han cambiado. O sea, se dice que esto es lo que ahí sí ayuda definitivamente, porque es un estimulante, Entonces, refuerza los efectos de los antidepresivos o se puede dar en depresiones resistentes, pero no como monoterapia. O sea, por eso cuando vean esos comerciales ahí de que, oye, nueva terapia electromagnética para la depresión sin fármacos, es una nota porque obviamente cada sesión vale arriba de 1,500, 2,000 pesos y se requiere a veces pues, dar muchísimas sesiones, o sea, todo un mes de una sesión diaria y después de eso ya pasarla a cada 15 días y así, ¿no? Y luego hay sesiones de mantenimiento como en todo, entonces pues, obviamente es carísimo. Entonces hay quien, incluso sin ser psiquiatra, pues se compra su aparato porque esta cosa no hace daño. Entonces yo promociono que puedo quitar la depresión sin fármacos, ¿no? Y ya si no funciona, pues ahora estoy llamando con el psiquiatra para que le dé más. O sea, sí, eso pasa. Entonces, sí funciona, pero no es la panacea. ¿Okay? Sí, es algo que en la actualidad todavía hay muchas investigaciones que ya lo está utilizando, etcétera. ¿Sí? Nosotros en el Fray Bernardino no tenemos todavía eso más que están así como en un área de protocolo, pero todavía no se le aplica a todos los pacientes que tienen. Esto es lo que dijo el doctor. Si ustedes lo escucharon, el doctor es como muy perverso de los electrochoques. Todavía los damos en el psiquiátrico Fray Bernardino. Nada más que no le decimos mucho. Él le dijo, se escucha muy se llama terapia electroconvulsiva. Y sí lo utilizamos para depresiones resistentes que no han respondido a los tratamientos o a psicosis también resistente. Sí, claro. Lo seguimos utilizando y esto es lo que les metemos antes de meterlos a la terapia electroconvulsiva. Les ponemos orfina para el control de las glándulas y los insulina. Esto es relajante muscular. Y entonces, y estos son los milicoblón que les damos, claro. Y estos son pues, la primera indicación. Entonces, para una crisis epiléptica efectiva, debe pasar más de 15 segundos. Si pasa más de un minuto, entonces nos faltamos, entonces intentamos luego dar la crisis. Ajá. Pero el paciente lo vemos convulsionar. Esto lo hacemos para que pueda pasar un paciente a terapia electroconvulsiva. No es tan fácil, también es cara, a nivel particular es carísimo. Entonces, para que entre un paciente a terapia electroconvulsiva, tiene que tener todo un protocolo. O sea, hacemos todo un resumen de que ya hicimos lo que les mencioné, ¿no? Ya hicimos todo esto y no funciona. Ya hicimos todo esto y no funciona. Entonces, es un paciente que requiere TEC, así le decimos nosotros. Entonces, entran otros médicos, entra ya el anestesiólogo, entra el médico internista, entra el odontólogo, como lo vamos a hacer convulsionar, nos va a fracturar los dientes, entra también entra también psicología, enfermería, todos. O sea, es una situación donde todos firman, ¿no? Y que además está permitido legalmente, ¿no? Es una situación ética y legal que legalmente se permite. Entonces, esto es algo que hacemos ahí en el hospital psiquiátrico. Ajá. Y se ha visto que depresiones resistentes, lo más que les podemos dar son como alrededor de 12 sesiones, si no podemos ocasionar un edema cerebral, pero a la sexta sesión, uno como arte de magia, empieza como a funcionar. ¿Y cómo funciona cómo funcionan estos tratamientos? Pues prácticamente es como un reset. Lo que hacemos es que cuando se habla de una depresión o una psicosis resistente es porque ya están saturados los neurotransmisores. Como ya le han dado de todo, el cerebro se acostumbra. O sea, va aumentando el umbral como los antibióticos. Ajá. Como un antibiótico. No es entonces, es como los antibióticos, ya le dimos de todo, ya no jala, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mandar estímulos eléctricos y obviamente las neuronas empiezan a tirar todos aquellos neurotransmisores que están ahí y vuelven nuevamente a volver a aceptar otra vez nuevos medicamentos. ¿Verdad? Salen con medicamentos, o sea, tampoco es la cura. Si eso fuera la cura, también ya te estaría yo dando aquí, por una caja de eso que es todos los. Pero no funciona así.
Es una situación que hay que, o sea, se utiliza para desaturar y aún así se tiene que tomar tratamiento farmacológico. ¿Sí? ¿No? Aún así. Sí, así es como funciona. La electricidad empieza a hacer que las neuronas se desaturen de la función. Eso es lo que les quería platicar. No vengo funcionado por un laboratorio. Ajá. Porque para que además ni siquiera utilizo el siguiente fármaco que viene, ni siquiera yo lo utilizo, ¿verdad? Y tampoco se lo estoy diciendo que, ahora todos sus pacientes mándenlos que les den este extravato. No. Esto es algo novedoso. ¿Sí? Como les acabo de decir, todos los antidepresivos del planeta, sean duales, sean ISRS, etcétera, caros, baratos, que sea, se tardan en hacer efecto de 4 a 6 semanas. Pero se promete que hace un efecto casi inmediato de quitar la depresión. Este medicamento, el Spravato o esketamina, es derivado de la ketamina. Si alguno de aquí de ustedes estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, recuerdan que la ketamina la utilizamos para sedar a los conejos. ¿Se acuerdan de eso? No, y es un anestésico disociativo. Lo utilizan los anestésicos actualmente disociativo, ¿no? Porque la señora empezaba a decir otras parejas sexuales, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso hace el disociativo, justamente, ¿no? Sí, así es. Entonces, por eso ya no se utiliza el Spravato. Dijeron, bueno, pero hemos visto que la depresión también tiene un componente glutamatérgico. O sea, todos los estimulantes, a fin de cuentas, lo que hacen es estimular glutamato. Y si hacemos algo para estimular glutamato más rápido, en vez de manera indirecta, entonces está tratado de inventar esto. Está interesante. Sí, pero es un disparo nasal, o sea, se da por la nariz, además llega directamente al cerebro. Ya no tiene que pasar por el hígado, la equivalencia, pasa directamente al cerebro. Solamente, y tampoco lo utilizo yo, y pues, ¿por qué? Porque Pero obviamente ese producto en sí, aunque es novedoso y todo, yo quisiera creer que a lo mejor estará coordinado por la Cofepris en México y no va a ser fácil tampoco conseguirlo ni médicamente para salir. Ya ves ahorita el problema de fentanilo, ¿no? esa es una de las causas por las cuales no lo utilizo. Okay, bueno. También, entonces es que conoce la historia natural de los dealers. Entonces, fíjese, el Spravato es un fármaco que actúa directamente sobre el glutamato, bloqueando los receptores metil, aspartato, o sea, aumenta justamente nuestra situación de excitabilidad. Y a diferencia de muchos antidepresivos tradicionales que actúan sobre serotonina, Spravato modula el glutamato. Eso es lo que hace. Y puede aumentar la liberación de otros neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. El grave problema, y por el cual no lo prescribo, no lo tengo yo, es porque efectivamente no lo venden en cualquier farmacia. No es de un uso así como para que yo esté en mi casa y como el Afrin, ¿no? Como la oximetazolina me dé mis disparos. No. O sea, produce un chorro de efectos adversos. Sí. Algunos de gran riesgo, como los primeros antidepresivos. O sea, puede causar una disociación y se viene por la ventana porque iba a correr un submarino amarillo. Entonces, sí es importante que eso se hace al principio. Ahí está la página, ustedes pueden meterse en la página. Y aquí mismo incluso les dicen en dónde pueden encontrar clínicas donde se utiliza actualmente el Spravato. Aquí en México todavía no hay una clínica como tal. Cuando hay un paciente como candidato para Spravato, nosotros nos conectamos directamente con el laboratorio. Entonces ellos son los que se encargan ya de mandarlo con los investigadores o con los que estén utilizando como tal el Spravato. Pero aunque ellos dicen que no se recomienda tener un tarro rojo, se ha escuchado entre los clínicos que están ahí, pues que sí sería bueno tener un tarro rojo por la disociación que ocasiona y por todos los efectos adversos que ocasiona en el momento. Entonces, y además, fíjense, pues cómo se utiliza igual, como les platicaba de la estimulación magnética, durante se aplica dos veces por semana, las primeras 4 semanas, después una vez por semana de 5 a 8 semanas y así. Entonces se va aplicando de manera intensiva, después se va graduando y además viene lo importante. Aquí está la noticia, por si no sabían, no se imaginaban, ya salió en el New York Times. Eso salió en el 2019. Y una nueva droga contra la depresión despierta esperanza y escepticismo. Así dice la noticia del Spravato. Al rato faltan los 3 horitos para que el siguiente año digan algo relacionado en contra del... pero aquí viene, vean esto. Dice, un mes de tratamiento de Spravato derivado del anestésico ketamina costará entre $4,720 a $6,785, de acuerdo con el fabricante del fármaco. Entonces hoy me di la tarea de ver cómo estaba el dólar hoy. Y entonces costaría un mes de tratamiento $126,000. Sí, fácil. Sí, fácil. Ahorita hablando de mañana, quién sabe, pero esto cuesta Mañana, quién sabe. ¿sí? Pero por eso les digo que no sabemos qué viene después, pero eso es lo de hoy, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario. El uso que ahora tienes del CBD afecta en alguna situación cuando están usando
No, estimulan otra área. A fin de que todos tenemos dentro de nosotros mismos receptores para CBD. ¿Ah? Y tenemos una sustancia que se llama anandamida, que justamente ocasiona también aumento de los niveles de dopamina. O sea, sí sirve, definitivamente sí sirve todos los derivados de cannabinoides, pero el problema está en que no ha resultado mejor. O sea, también igual como dije hace rato, que no es la panacea, ahorita el cannabis lo quieren utilizar para todo, ¿no? Es que es bueno antiemético, es que es bueno para dormir, es que es bueno para producir el hambre, sí, es verdad, pero no ha basado a cosas que tenemos todavía, no ha sido mejor. ¿Ah? Algo malo, o sea, como todo, ¿no? Pues, la cosa buena, ya dijimos que sí puede funcionar, estimula a nivel de dopamina, puede llegar a generar pues, sí, una tranquilidad, cierto placer, etcétera, ¿no? Pero el problema está en que sí se ha visto que uso continuo de CBD a largo rato ocasiona algo que se conoce como síndrome motivacional. Entonces va a estar contento, pero sin motivo. Va a estar como aplanado, un poco amable, ¿no? Triste, pero feliz. Triste, pero feliz. O sea, una situación donde yo constantemente, entonces, no estoy contento, no regresado a la eutimia, que eso es lo que queremos como psiquiatras, llegar a la eutimia, ese es nuestro término para decir como un estado de ánimo estable. No decimos para la felicidad, no decimos eutimia. Entonces, esto puede ser que los lleve a la eutimia en tiempo y después los lleve a la distimia o un aplanamiento del afecto. Eso es lo único que... pero también está en investigación toda esa situación. Y otro tipo de psicodélicos también. Por ahí hay un compañero, que no voy a decir su nombre, pero si ustedes lo buscan en internet, es un psiquiatra del Fray, que también está, vamos a hacer, y anda con sus guaraches, con sus pelotas, así tiene el estilo de la y dice, vamos a hacer una terapia psicodélica con LSD para el tratamiento. Está utilizando ese tipo de sustancias y entonces habla más así como de cuestiones esotéricas, cuestiones más allá. O sea, pues, es otra línea de tratamiento, ¿no? Que por supuesto no es como tal prohibida, pero no se tiene mucha información tampoco sobre eso y tampoco ha cambiado las especies internacionales para decir, ya, a ver, dejen los antidepresivos y cannabis para todos, ¿no? Para todos. Sí. Pues, ¿con qué frecuencia dan las terapias? ¿A quién? ¿A un paciente en particular o en general como a los pacientes del Fray? Muchos. A cada rato hay terapias electroconvulsivas en el hospital, o sea, hay programadas todo el tiempo, o sea, no creo que es raro, así que se da una de vez en cuando, no, diario se dan hasta alrededor de, ¿cuántas? 4 o 5 sesiones por día, porque no solamente se meten depresivos graves que no han respondido a los tratamientos, también se meten psicóticos graves que no han respondido a tratamientos. No, depende. Pero se hacen diarias, porque hay que esperar. Ustedes me quedan un solo paciente en el hospital diario, pero a un paciente que nosotros metemos a Texas, le damos cada tercer día. Por ejemplo, bajamos lunes, miércoles y viernes. ¿Ah? O martes, jueves y hasta la otra semana, un martes. O sea, los damos alternados. Lo que se ha visto que hace la terapia electroconvulsiva, ya les dije que es como una desaturación de los transmisores y que además vuelve como a regenerar ahí, ¿no? La condición, incluso, o sea, mata neuronas que están mal conectadas, etcétera, promueve el flujo sanguíneo, eso es lo que hace también. Pero si damos sesión electroconvulsiva continua, empezamos a ocasionar edema cerebral. Entonces, por eso dejamos como que descansen y a la siguiente vez le volvemos a bajar. ¿Tienen algunos rangos para establecidas? ¿Tienen un rango para determinar este paciente puede pasar con edema cerebral? Sí, por eso le digo que no es así como fácil de decir, o sea, hay que darle, igual que la cannabis, así hay que darle toques a todos. No se selecciona bien al paciente. Los criterios son lo que dije hace rato, ¿no? Después ya probamos todo esto primero, ya que hicimos todo esto y que no funciona, entonces es un paciente candidato, les habla, ya se le pone el diagnóstico como una depresión resistente a tratamiento o una psicosis resistente a tratamiento y ya se probó un montón de fármacos, entonces ese se vuelve ya para empezar un candidato. Pero después ahí entra medicina interna. O sea, ya una vez que dijimos, psiquiátricamente este es un paciente para TED, entra también la evaluación neurológica, entra la evaluación de medicina interna y anestesiología. O sea, mandamos a hacer todo el protocolo. Como si fuera a entrar a una cirugía. O sea, lo mandamos a hacer todo, o sea, laboratorios, su placa, ven el aldrete, los anestesiólogos, todas esas cosas ven. Ajá. Y entonces, y el odontólogo. Entonces, todo eso es en sí. Entonces, ya que está el paciente en terapia electroconvulsiva, también lo empezamos a observar, si no tiene cambios neurológicos durante el proceso. O sea, sabemos que es un paciente delicado, está en ayuno, es cuando regresa a piso, la enfermería está al pendiente de que, doctor tiene dolor de cabeza, o doctor está vomitando, ya como yo acá arriba otra vez solito, ¿no? Entonces, sí es una situación que hay que vigilarnos muchísimo. Y si pasa que a lo mejor pensamos que tiene un edema,
ahí mismo tenemos resonancia, tomografía y suspendemos inmediatamente el TEC, ¿no? Sería ya una contraindicación de darles terapia electroconvulsiva. ¿Ah? Pero ¿cuánto tiempo te les para que Te digo que lo más que nos autorizan dar son 12 y nosotros hemos visto que clínicamente, entre la sexta sesión, empiezan a veces antes, quinta, cuarta, depende también de 2 semanas más o menos. como 2 semanas, pero de verdad es increíble el cambio. Incluso los catatónicos, pues ya moverse, todo, de verdad. se mantienen hospitalizados? Sí, todo ese tiempo se mantienen hospitalizados, ¿sí? Y como también tenemos que quitarles fármacos que nos impiden una convulsión, como ejemplo, como anticomerciales, no son antiepilépticos y como benzodiazepinas, pero les tenemos que quitar esos fármacos, pues obviamente se agitan más, o sea, como vemos que ya les dimos de todo y no funciona, quitarles todo, pues no funciona, entonces están súper agitados, entonces pues, los vamos pasando a TEC, ¿verdad? De esa manera. Sí, Sí, está. un tratamiento, la verdad, yo pienso que, como dijo usted, que se llama sumamente multifactorial y acorrala inclusive al médico psiquiatra al final de cuentas, porque aunque tenga toda la dinámica para desarrollar protocolo de trabajo, pues no sabe la respuesta verdadera del paciente, ¿no? Entonces sí es complicado. Sí, Es un caso. Este tipo de terapia solamente se aplica en No, hay varios lugares, el IMSS también tiene su aparato de TEC. Me parece que es el de San Fernando, el de San Fernando Tlalpan, que está cerca del Hotel Fray, a donde está frente de La Salle, al lado de los velatorios. sí, cómo no. Sí, sí. Ahí está. es de ISSSTE. Es del IMSS. De San Fernando, de Tlalpan, es del IMSS. Porque hasta donde yo entiendo, nuestra única unidad de psiquiatría es la ISSSTE. No, bueno, no, esa es una la que está ahí sobre nativitas. Ajá, Tlalpan, esa es la 10, pero no, hay otra que está en San Fernando. Está a un lado de los velatorios del ISSSTE, enfrente de La Salle, ahí está. Ese es un hospitalote del IMSS de psiquiatría específicamente, porque la clínica 10 es familiar realmente. Tienen arriba un área de psiquiatría, pero este hospital es un hospital de psiquiatría del IMSS. Y ellos hacen también terapia electroconvulsiva y también de manera particular. Pero también en cada sesión, pues imagínense que hay que meter anestésicos, ¿no? Todo el material, pagar al psiquiatra, al neurólogo, pagar al anestesiólogo. O sea, pues es una situación que se eleva en costos, por eso no es también como común, ¿no? Es todo un equipo, como si fuera una cirugía. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, pues. Muy bien. Pues muchas gracias. Ambas presentaciones muy buenas. Sí, enriquecedoras para todos. Y gracias a todos los que están acompañándonos el día de hoy. Tenemos ahí el área de enfermería en sus clases. Estuvo también con nosotros la subdirectora del hospital, la doctora Carla. Y bueno, pues el mensaje sería, como dijo la licenciada Yolanda, siempre poner las palabras, más bien era tener en cuenta que la comunicación es lo más importante, ¿no? Para hablar, poner en palabras lo que nos duele y tener en cuenta también que aquí en este hospital están los especialistas a quienes podemos referir a nuestros pacientes y hacerles notar y hacerles saber a todos nuestros conocidos, a todos los familiares o pacientes que no están solos y que esto se tiene que compartir. Gracias a todos por asistir. Los invitamos a pasar al catering. Y bueno, también les vamos a entregar las constancias al doctor Zamora. Muchísimas gracias, doctor. Y a la doctora Yolanda. Muchas gracias.